Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar acá el estudio de esta noche, los dos adoradores. Por aquí voy a compartir pantalla. Vamos a ir conociendo algunos detalles de la palabra de Dios para esta noche. Y el estudio de esta noche se centra en el libro de Lucas. Todo estudio de la palabra de Dios se centra en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que ahí es donde vamos a apoyarnos siempre y vamos a complementar con lecturas importantes que añaden, que añaden información hacia estas historias sumamente interesantes y de enseñanza para nosotros. Para eso la parábola del fariseo y el publicano, en el capítulo 18 del libro de Lucas, versículo 9, vamos a centrarnos de ahí en adelante. Ahí está la enseñanza para esta noche. Y así como usted mira allí, hay dos hombres bueno, con un aspecto diferente, ¿cierto? Eso es lo primero que pudiéramos determinar al observarlos allí. Uno, pues, lo segundo que podemos observar es una actitud. Primero es una apariencia y muchas veces las personas, pues, por la apariencia llegamos a concluir cosas, ¿cierto? Es un tema que tenemos los seres humanos. Bien, también la actitud nos dice algo allí. Así que la parábola nos va a enseñar acerca de esa actitud. Bien, entonces ese título podemos agruparlo, sintetizarlo en un signo de verdadera grandeza. Qué importante. Un signo de verdadera grandeza. Los dos adoradores. Y aquí es donde la palabra de Dios siempre nos presenta cosas que son paradójicas, es decir, lo que parecía, ¿cierto? A los ojos humanos resulta que para el reino de Dios era otra cosa. Entonces ahí justamente eso se llama discernimiento espiritual, poder entender cómo funciona el reino de Dios y pues porque puede que nuestra mente vaya siempre o acostumbrada en otra dirección. Muy importante. Muy bien, Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14. Antes de que Cristo hablara de estos dos hombres, de la actitud, de la presentación de estos dos hombres en un lugar específico, él dice a quién va dirigido. Dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Es el versículo 9, por si me está siguiendo. Versículo 9 del capítulo 18. Entonces, resulta que vean un grupo de hombres conocidos en ese entonces que tenían estas dos características. Confiaban en sí mismos como justos, es decir, ya no ocupaban ser justificados por nada ni nadie, ya lo eran para su entender de ellos. Y además menospreciaban a los otros. Qué interesante. Es decir, se creían, mejor dicho, en estos dos aspectos se creían superiores que otras personas. Bueno, por algunas situaciones que ellos concluyeron que entonces ya eran mejores. Y entonces, basado en esa introducción, ¿a quién era dirigido esta parábola? Ajá, él presenta entonces dos personas, ¿cierto? Y entonces menciona acá que dos hombres subieron al templo a orar. Dos hombres subieron al templo a orar. Muy bien. Y esto, pues sí, son dos personas, dos hombres, como dice bien el texto. Estos dos hombres, a lo largo de esta enseñanza, tienen dos actitudes opuestas. Son opuestas completamente la actitud de uno con la actitud del otro. Por esa misma actitud, pues reciben resultados diferentes, son resultados eternos en el contexto, pues sí, ya de la eternidad, pero también son resultados diferentes. Entonces, si podíamos concluir como por acá, uno puede decir que no se trata, o esta parábola no se trató sobre dos hombres, sino sobre dos corazones que
pues la Biblia habla siempre del corazón pensante, un corazón que actúa basado en su razonamiento y en base a eso toma decisiones. Entonces, es sobre dos corazones pensantes que decidieron ir bajo una línea, pues que consideraron esa era la que debían de seguir y sin embargo tienen dos resultados diferentes. Bien, este mensaje, viéndonos ahí en Lucas capítulo 18 versículo 9, este mensaje no es para pecadores visibles. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, en los tiempos de Jesús resulta que se guardaban mucho las apariencias de algunos grupos, pero también habían otros grupos que eran conocidos como pecadores. Así simplemente les decían o inclusive con algunos descriptivos o adjetivos un poco más fuertes, pues habían personas que eran considerados no parte del pueblo de Dios, se les llamaba gentiles o inclusive dentro del mismo pueblo de Dios, dentro del los mismos israelitas, habían personas que pues habían decidido seguir pues una vida diferente en términos de costumbres, de hábitos, habían hombres cobradores de impuestos que los consideraban ladrones. Habían pues mujeres también que trabajaban vendiendo su cuerpo. Esa sociedad se presentaba así y también era muy fácil señalar un grupo con respecto al otro. Se diferenciaban bastante pues en sus apariencias también. Así que Cristo, paradójicamente aquí, se refiere a quienes parecían que estaban bien, o sea, los que parecían que todo estaba en regla y en orden. Esta parábola se lo dirigió a religiosos, pero no solo religiosos, porque religioso no es una palabra mala en sí, sino religiosos confiados, es decir, hombres que sentían que no necesitaban nada y que inclusive podían señalar a otros por sus características pues positivas y señalar a quienes tenían características negativas. Entonces, el problema del fariseo, vamos a irnos un momentito allí, porque el fariseo dice el versículo 11, bueno, dos hombres, el 10 dice, dos hombres subieron al templo a orar. Hay una decisión de los dos hombres, al templo, es decir, subieron al templo a orar, tomaron la decisión de ese día ir al templo. Muy bien. Y dice que uno era fariseo y el otro era publicano. Si hacemos la distinción ahora de esos dos grupos, vemos que un hombre era uno de esos religiosos importantes, un teólogo de entonces, si pudiéramos decirle, un doctor de la ley también, un hombre que tenía pues muchas características positivas a nivel de su sociedad y también de su religión. Y dice el versículo 11 que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Note qué impresionante. Este hombre oraba consigo mismo, es decir, se decía a él las cosas. Estaba casi que hablando consigo mismo, como felicitándose, como pues dándose créditos por lo que había logrado o lo que estaba haciendo él, ¿cierto? Aquí decía, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Entonces resulta que este hombre pues empieza a mencionar que hay otros hombres que pues que gracias le da a Dios porque él no es como ellos, porque esos hombres tienen esas características que se señalan como pues negativas en la sociedad por cómo se comporta la persona y demás. Entonces vemos que aquí el fariseo al decir que estaba hablando consigo mismo, pues parecía que no tenía necesidad de Dios. De hecho, mencionó a Dios como parte de algo casi de costumbre, porque en realidad estaba hablando consigo mismo. Y aparte de eso, estaba puesto en pie, no tenía como una necesidad de reconocer pues a un ser superior, a tener que humillarse ante alguien superior, sino que parecía que estaba bien consigo mismo en todos los aspectos. Inclusive, pues, mencionó quienes
para él estaban mal, ¿cierto? Aquí vemos que el mayor engaño espiritual bajo esta línea que llevamos es no sentir necesidad de salvación. Qué importante. Esto pues bíblicamente hablando, la enseñanza y la experiencia de quien sigue a Cristo es tener esa necesidad siempre, una necesidad de salvación, una necesidad de perdón, una necesidad de poder sentir la gracia de Dios trabajando en nosotros. Porque si sentimos una plenitud en el entendido de que ya no necesitamos nada más porque hemos alcanzado algo allí que pues inclusive fueron por puros méritos o cosas que hicimos, eso, eso es un engaño espiritual. Este hombre, aunque pues estaba bien posicionado dentro de la sociedad y de la experiencia religiosa, pues estaba engañado espiritualmente. Es muy importante poder entender eso. Y eso hoy podemos llamarlo la religión del yo, porque él decía, se decía a sí mismo, estaba conversando con él mismo, no estaba conversando con Dios. Trajo a Dios ahí en algún momento, pero realmente él conversaba consigo mismo y se exaltaba de sus logros. Y eso demuestra algunas cosas, porque decía que eran personas que se creían justas. Y entonces esa justicia propia es muy peligrosa. Primero porque es engañosa y segundo no es valedera. O sea, me presento con una propia justicia ante Dios no es suficiente por muy pues bien condecorado que yo esté, por muy bien vestido que yo esté, por muchos logros, por muchos puestos inclusive dentro pues de una organización religiosa en la cual yo pues hago cosas y demás. Yo presento eso ante Dios, realmente es insuficiente y eso se llama confianza en obras. Qué bonito es hacer el bien. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Los hijos de Dios se conocen por hacer el bien, pero no podemos confiar en lo que hacemos como parte de nuestra justicia. No puede ser así. Y lo otro es la comparación con otros. Por ahí dicen que el compararse es odioso. Bueno, quizás de aquí viene también esto. La idea central de este capítulo es que básicamente la justicia propia, es decir, yo como el centro, es una justicia que excluye a Cristo. Es decir, yo no necesito un Salvador porque ya yo soy suficiente. Eso pues viene mucho también del orgullo del corazón, de, de alguna vanidad. Ujú. Y eso se remonta allá en el cielo con Lucifer. Él quiso suplantar a Dios y ponerse a él en el lugar de Dios en el trono. Y eso es algo que el corazón puede llegar a hacer, suplantar a Dios con yo. El yo es algo tremendo, por eso Jesús nos menciona que debemos de hacer el yo a un lado y seguirle, seguirle. Eso es muy importante. Así que esa falsa oración, porque aunque había una oración, entonces a mí me llama la atención. Bueno, qué interesante, este hombre estaba orando, ¿verdad? Y por ahí nos dicen, hay que orar. Y yo, pues claro, hay que orar. Solo que esta oración tenía eh, algunas características, qué importante. Da gracias, pues sí, qué interesante. Es parte de lo que uno puede dar hacer una oración. Pero aquí vemos que no pide perdón. Ah, qué interesante. Entonces, en nuestras oraciones, una actitud de necesidad de perdón sobre muchas veces cosas que ni sabemos que hicimos. Una actitud de perdón es importante cuando nos dirigimos a Dios. Aunque podemos hacer oraciones cortitas de agradecimiento, esta oración es una oración más sintetizada. Eh, no pide perdón. No vemos que en ningún momento Él reconoce siquiera un error. En algún momento nada, simplemente busca inclusive señalar el problema del otro, lo que el otro está haciendo. No reconoce que hay pecado, de nada, en ningún momento. Parece que simplemente llegó al templo casi que para que pues se lo reconocieran a él, ¿no es cierto? Y eso lamentablemente pues nos llevaría a no buscar una transformación. Si yo no necesito pedir perdón, si yo no necesito reconocer mi cambio, entonces
¿hacia dónde voy? Bueno, si mi corazón no tiene por qué ser transformado, mi corazón está bien, pudiera decir yo. Entonces es una oración centrada en yo, yo, yo. Puede ser así. Este hombre estaba engañado espiritualmente y pues ante los ojos de allí quienes estaban pudiera parecer que hombre más consagrado, ¿no es cierto? Pues ahí levantando sus manos y pues teniendo ahí ese diálogo muy bonito quizá, pero es una falsa oración porque no tiene estos elementos, no reconoce la necesidad de, pues inclusive pedirle a Dios que le escuche, que tenga gracia para escucharle. Bien, entonces aquí la pregunta que nos sale es, ¿en dónde está mi confianza? Porque el fariseo, un hombre entendido de la palabra, pudiéramos decirle, de la ley, de lo que los israelitas estudiaban, lo que era la Torá, todo el Pentateuco, algunos libros de los profetas, ahí estaban, ellos estudiaban eso, más algunas cosas que se habían figurado después de salir de Babilonia como esclavos, como personas que eran servidores allá en Babilonia y después con los medos persas, de ahí salieron y se inventaron alguna serie de, pues, de requisitos y normas y ahí ellos eran expertos en eso. Entonces confiaban mucho en lo que estaba manifestado dentro de sus enseñanzas y eso pues no llegaban a entender a Dios en el espíritu de lo que la letra tenía, sino únicamente pues señalaban cosas que estaban en la letra y se olvidaban de la misericordia. Esa era una de las aplicaciones que Cristo les reclamaba muchas veces. Entonces tenían una confianza en sí mismo y no con un sentimiento de necesidad. Vemos que cuando nosotros no sentimos necesidad, entonces dejamos de depender de Dios. Esto es muy importante. Siempre debemos de tener claro que dependemos de Dios para todo. Dice la palabra que en Dios nosotros somos, en Dios nosotros nos movemos. Bajo la voluntad de Dios suceden todas las cosas. Así que, pues dejar de depender de Dios realmente es una necedad del corazón del hombre. Por muy ilustrado o muy entendido inclusive en temas teológicos y pues todo lo que ellos sabían allí, pero tenían esa confianza en sí mismos. Siempre una actitud de humildad y de humillación es necesario porque eso nos muestra la dependencia hacia Dios. Muy bien. El otro problema que mencionamos acá es que decía no soy como los otros. Qué tema más complicado, porque su justicia está basada en medirse con hombres. Claro, pues si yo me pongo a medirme con hombres, en algún momento voy a encontrar yo alguna ventaja, ¿no es cierto? Pero no se está midiendo con la santidad de Dios. Y ahí pues definitivamente estaríamos muy por debajo de la escala los seres humanos. Y eso pues era muy conveniente también hacer ese tipo de comparaciones. Compararse siempre produce orgullo porque me creí más que alguien en alguna escala que me figuré o desesperación porque de pronto alguien está más alto que yo. Y eso, ¿qué me va a provocar a mí? Querer superar a esa persona en términos de que ya yo quiero verlo después por debajo de mí. Y esas escalas son muy peligrosas. Entonces, en ese orgullo, en esa desesperación, nunca va a haber salvación. Debemos de entender eso. Entonces era muy conveniente para él llegar y señalar hombres adúlteros, llegar a señalar hombres ladrones, conveniente señalar pues personas que ante los ojos claramente si ponían algún tipo de escala, él iba a estar pues mejor por todo lo que le acarreaba su vida en sí. Entonces, compararse no es parte de la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a analizar el hombre que tiene pareciera ante los ojos de quien pudiese entrar allí una condición desfavorable. Qué importante. Un hombre marginado, un hombre despreciado, un reconocido pecador, es decir, si le pudieran ahí ir anotando el puntaje, ya pues iría ganando acá, ¿cierto? Y entonces eran hombres que por muchas circunstancias de la vida suceden
para que un hombre pueda llegar a una condición desfavorable. Puede ser que tomó malas decisiones, eso nos pasa. Puede ser que alguien más tomó malas decisiones, eso pasa. Puede ser que no le salieron los planes como él había proyectado, eso también pasa. Puede ser que lo traicionó a alguien que él confiaba. Eso también puede pasar. Y quiere decir que eso también nos pasa a nosotros. Son cosas que en la vida, cuántas veces no hemos recibido desilusiones, situaciones muy desfavorables, hemos llorado, nos hemos sentido mal, nos hemos sentido en el suelo. Y pues aquí lo bonito de la palabra es que siempre busca darnos un sentido a nuestras vidas. Y pues este hombre, a pesar de que tenía todas esas condiciones desfavorables, tenía algo fundamental, tenía algo muy importante. Eso que tenía importante es reconocimiento del pecado. Este hombre estaba reconociendo el pecado. Y pues definitivamente era algo que no tenía el otro hombre. No estaba reconociendo su pecado. En cambio, él tenía una conciencia del pecado, conciencia de que había fallado, de que las cosas le habían salido mal, de que inclusive no veía un mejor futuro, de que pudo haber sido algo malo ya en su vida. Ya no hay mañana, ya todo me salió mal. Y pues y cometí tantos errores, pequé en esto, le falté a alguien más, lo herí, lo lastimé, hice lo que no tenía que hacer. Todo eso estaba en su mente, ¿cierto? Y así que esto es muy importante porque los momentos difíciles de los seres humanos es la oportunidad de Dios. Cuando nosotros sentimos que ya no había una esperanza, un mañana, una forma de ver mejor las cosas, pues ahí Dios toma, toma ese momento, toma esa situación y y nos da un sentido de las cosas. Entonces, este publicano se sentía totalmente indigno. No tenía nada en qué confiar sino en la misericordia de Dios. Y vemos el versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí. Mientras el otro hombre, el anterior, pues halagaba por todo lo que hacía, diciendo que ayunaba 2 veces a la semana, que daba diezmos y todo lo que pues pedía la ley. Eso estaba bien, pero se estaba buscando justificar o se justificaba con eso, en realidad. Este hombre simplemente dice, no tengo nada y solo necesito la gracia. Es lo único que necesito. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Está reconociendo definitivamente algunas cosas que el otro hombre no hacía, porque dice que estando lejos, y eso es lo que hace muchas veces el pecado, nos, nos separa de Dios, pero el Espíritu de Dios nos jala a conocer a Cristo, al Salvador. Y este hombre, ese día que subió posiblemente al templo en su caminar, casi que iba ni queriendo ir, casi que su mente iba pues haciéndose muchas preguntas. Mejor no voy, tengo tanta vergüenza. Y ahí el Espíritu de Dios le iba convenciendo, vaya, usted necesita ir ahí, vaya, su corazón puede cambiar, puede hacer un milagro. Por eso es importante siempre buscar que las personas lleguen a la iglesia, que escuchen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lleva ese mensaje certero para el corazón sufriente. Y entonces, aquí justamente, en esta dinámica del hombre con Dios, es donde nace la salvación. Cuando el hombre dice, pues no tengo más nada y necesito que Dios me salve, que Dios me rescate, porque veo mi condición y la verdad no veo nada bueno. Necesito que Dios haga un trabajo milagroso en mí, porque yo inclusive lo he intentado muchas veces y no lo he logrado.
Así que esa oración dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Note, no sé qué podemos decirle. No hizo la retahíla de definiciones que hizo el otro hombre, que pues yo creo que Cristo lo resumió porque seguramente decían más cosas. Este hombre fue muy corto. Su reconocimiento fue corto de lo que expresó allí. Dios se propició a mi pecador. Entonces fue breve. Dijo lo que necesitaba decir. Yo no sé si varias veces, sí, pero fue sincero. Ese clamor de este hombre fue corazón sincero. Fue profundo, porque aquí reconoce las dos cualidades de Dios y las del hombre. Dios eh, extendiendo su mano salvadora, Dios sé propicio a mí. Y el hombre necesitado de Dios. ¿Por qué? Porque es pecador. Aquí este hombre dio casi que un resumen del Evangelio, porque reconoció en lo que consiste la salvación. Es Dios acercándose al hombre que tiene una necesidad que no puede solventar nadie más sino solo Dios por el pecado, eso que nos golpeó tanto. Es profundo, no es elocuencia, no busca pues quedar bien delante de todos los que están allí, que de pronto pues lo están mirando y él quiere orar bien y entonces él simplemente expresa esa necesidad de que Dios le perdone, entonces no se trata de apariencia, sino es quebrantamiento de corazón. Dios mira un corazón quebrantado y pues eso mueve el cielo, eso mueve el cielo. Así que qué importante la oración de este hombre. No levanta los ojos, no quiere siquiera mirar arriba. Eso es una actitud de que, ¿quién soy yo para contemplar al Eterno, para pedirle al Dios Todopoderoso que se apiade de mí? Y aún así Él me dice que lo haga, pero entiendo en su santidad y yo pues en mi condición. Por ahí una vez Isaías que en visión miró el trono de Dios y se sintió pues tan impactado, hombre de labios impuros, decía él, he visto la gloria de Dios, qué impresionante. El otro hombre pues hasta se hubiera sentido parte ahí, no sé. Y entonces golpeaba su pecho como lamentándose, como queriendo solucionar de alguna forma ese dolor, pero es un dolor que solo Dios puede aliviar. Era un dolor pues real, por eso muchas veces es importante escuchar y no minimizar el dolor de la persona, porque ahí existe, ¿no? Hay una humildad profunda de este hombre y hay un reconocimiento interno de un Salvador, de una transformación, de un nuevo comienzo. Me gusta pensar en el Dios de las oportunidades, el Dios de las oportunidades y de las segundas y terceras y cuartas y cuántas oportunidades no me ha dado Dios a mí para volver a empezar, para hacerlo bien y aún así pues por ahí se desvía uno un poquito y Dios lo jala y así vamos, pero aquí vemos que ese reconocimiento interno de este hombre fue clave. Entonces aquí el versículo dice, ya la enseñanza en el versículo 14 dice el que os digo que el que descendió a su casa justificado, perdón, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Wow, y aquí es donde dice uno que tremendo, porque el otro tenía todas las de ganar, ¿no es cierto? Tenía todas las de ganar en una calificación ahí, pues, em, títulos, puestos, renombre, apariencia, obras, hacía cosas, ¿no? Y el otro pues sin nada, destrozado, no solo con una ropa fea, em, tenía muchas desventajas en sus calificativos como ser humano, sus obras posiblemente atrás eran muy malas, cosas que había hecho. Y solo su actitud, la diferencia de la actitud de este hombre, sincera, sí, eso sí es muy importante, pues dice que, mas este bajó a su casa justificado. Y el otro no lo hizo. Siguió bajo su concepto de que no necesitaba su justificación porque
ahí él mismo había presentado que él era un hombre justo. Así que este hombre, el que se humilla reconociendo su pecado, abre el camino para que Cristo obre o trabaje en su corazón. El corazón que se cierra a la voz del Espíritu Santo, no hay posibilidad de que haya una transformación, de que haya un discernimiento espiritual y todo, ¿verdad? Entonces, aquí el principio espiritual es, Dios no puede llenar lo que ya está lleno de orgullo. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Vaciarse del orgullo, porque pues ese vaso ya está lleno, aunque sea de orgullo. Dios aquí lo que nos pide es, dame, hijo mío, tu corazón, porque ni yo me puedo quitar ese orgullo. Yo tengo que entregarle mi orgullo, mi corazón a Dios, y Él, al presentarme yo y al mirar la cruz y al mirar a Cristo y al ver las características de Cristo y al ver la necesidad que tengo yo de Cristo, entonces mi orgullo va saliendo de mi corazón y va entrando la misericordia de Dios en mi vida y eso pues me llena también de mucha paz, porque este hombre bajó después de haber entregado su mente ahí, sus pensamientos, se fue a su casa justificado. Y entonces aquí hay una enseñanza donde este hombre pues al descender esa justificación, no es que allí él salió pues como un hombre que no iba a tener más defectos, no es que él descendió como un hombre que pues de pronto lleva a ser maestro, acción en algunas cosas de la parte académica en esta zona, no, simplemente este hombre salió con algo muy importante, con perdón, con aceptación y restauración. Y definitivamente ese sentir lo que busca es que él también cambie su manera de actuar. Es decir, descendió justificado, descendió perdonado, descendió a su casa aceptado por Dios, pero también hubo restauración. Además, hubo restauración. Es decir, él entendió su caminar, su pecado, y ahora busca hacer las cosas diferentes, no para justificarse, pero sí en agradecimiento a lo que Dios hizo por él. Muy importante. Ahí va el hombre descendiendo a su casa y el otro seguro se quedó ahí un rato más diciéndose algunas cosas. Y aquí vemos que el fariseo y el publicano ahí están sentaditos un ratito y entonces uno tenía orgullo, el otro tenía humildad, el otro tenía obras que presentar, el otro la gracia de Dios, es decir, su favor. El otro se comparaba mientras el otro confesaba. El fariseo fue rechazado y el publicano fue justificado. Este es un contraste final de estos dos hombres que pues fueron al templo a orar. Qué interesante, fueron al templo a orar, los dos. El que se enaltece será humillado. Entonces Cristo termina aquí con una enseñanza. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí este hombre se humilló, ¿cierto? Aquí este hombre se humilló. Posiblemente los que le miraban ahí en el templo, que no se estaban humillando como el otro, pues lo veían tal vez sí, pues en una actitud de humillación. Pero aquí Dios nos dice, en palabra, en voz de Cristo, nos dice, el que se enaltece será humillado, como el fariseo que se enaltecía, que se decía muchas cosas favorables de él, que se comparaba, que hasta con esa comparación condenaba. En cambio, pues el hombre que se humillaba, al final dice que eso va a resultar en exaltación de parte de Dios, porque Dios honra a los que le honran. Y en algún momento los discípulos le preguntaban a Jesús que quién iba a ser primero en el reino, que yo quiero estar a la derecha, que yo quiero estar a la izquierda, Juan, Jacobo, que la mamá intercedía ahí para que ellos fueran los principales. Y entonces Cristo les dice en el libro de Juan que el primero en el reino es el que sirve, el que sirve. El que sirve aquí en la tierra es el primero en el reino. Es decir, el que parece ser el último aquí es el primero en el reino. Y pues así Cristo vino para servir.
no vino para ser servido. Y pues Él está hoy a la diestra del Padre. Aquí interesante, es un ejemplo real, como Cristo nos enseñó. Y pues también en algún momento dijo, mire, si usted llega a una fiesta y pues a usted lo invitaron, ¿verdad? Siéntese al final, ahí donde están las últimas banquitas, para que el que le invitó lo llame desde adelante y entonces usted pase y el anfitrión le reconozca y usted es pues reconocido por los demás. No vaya a ser que te sientes allá adelante y el anfitrión te mande atrás y pues entonces ahí te humillan, ¿no? Porque te creíste que eras el más importante, pero más bien tuviste que ir atrás. Así que esa es la enseñanza del reino y es una enseñanza de humildad. Primero en la persona de Cristo, el mejor ejemplo que Él lo hizo. Así que el discípulo no es mayor que su maestro, ¿verdad que no? Entonces hay que aprender eso. Y lo digo que hay que aprender porque la naturaleza humana anda como por ser un poquito estando ahí más arriba. Hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Muy bien. Hoy el fariseo puede ser, vea qué interesante, el que ora todos los días. Qué tremendo. El que guarda normas, él lo hacía. El que sirve en la iglesia también, pues él era un hombre que era instructor ahí de la ley. Pero, aquí está el pero, sin quebrantamiento y sin dependencia de Dios. Es decir, yo puedo generar una dinámica religiosa que aparentemente estoy bien, muy favorable, pueden calificarme ahí, ¿verdad? Y salgo con nota buena ante los ojos, pero si yo no tengo quebrantamiento en mi corazón y yo no dependo de la gracia de Dios y pongo mis obras por justificación, entonces yo puedo ser ese hombre que buscó justificarse a sí mismo, que temita, porque si es peligroso, uno pudiese ir en esa línea, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Señales del corazón, vamos a ver. Y esto está relacionado a la actitud que tengamos nosotros. Nuestra actitud era básicamente lo que los dos hombres tuvieron al presentarse ante Dios en el templo, ¿verdad? Criticar a otros, hay que tener mucho cuidado. Eso puede tender el corazón humano. Sentirse superior por algo, desde lo académico, desde el conocimiento inclusive de cosas de la Biblia, desde mi apariencia. Hay que tener cuidado. Puede que llegue alguien a la iglesia con alguna apariencia pues llamativo o pues algo diferente, ¿no? Y yo pues en lugar de extender una sonrisa, un bienvenido, pues me corro, no quiero, ¿verdad? Me incomodó, no sé. Hay que tener cuidado en eso. Justificar errores propios. Esa justificación siempre es importante reconocer que uno se equivoca. Es decir, el equivocarse es parte de lo que uno debe de solucionar, pero justificar que yo hice algo malo no está bien. Y una falta de arrepentimiento. Por ahí alguien dirá, "Pues yo no me arrepiento de nada". Oh, tenga cuidado. Definitivamente sí. Hay muchas cosas que nos podemos arrepentir y hay que tener un cuidado en eso. Una buena actitud sería entonces tener humildad, sensibilidad al pecado, sensibilidad al pecado. Porque por el pecado murió Cristo. Entonces Cristo murió por eso. Entonces, pues sufrió, hay que ser sensibles. Hoy por hoy, pues ser empáticos, ¿no? Dependencia de Dios y una oración sincera. Busque ser sincero. Sí, Señor, yo sé que estoy haciendo esto. Inclusive te pido que me ayudes a dejar de hacerlo. Necesito dejar de hacerlo, pero reconocer que lo estoy haciendo por lo menos, ¿no? No hacer que no está pasando, no está bien. Muy bien, al Salmo 51:17 el salmista lo entendió muy bien, porque el salmista dijo, al corazón, sí, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y el salmista lo entendió muy bien, porque, bueno, él cometió errores fuertes y la Biblia no los escondió. Este hombre, pues podemos decir que era homicida, adúltero, ¿sí? Cuántas cosas allí, derramó mucha sangre, pero dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Bueno, porque buscaba siempre.
en sus momentos más de debilidad, de sus errores y de su vida complicada, buscaba ahí a Dios. Entonces él veía y entendía y sabía que Dios no lo despreciaba cuando él se acercó con un corazón contrito y humillado, reconociendo su incapacidad como ser humano de solventar las cosas, pues, que solo Dios puede solventar. Así que bueno, este es el tema para esta noche. Son los dos adoradores, ¿verdad? Los dos adoradores es el tema de hoy. Es la forma en la que nos acercamos a Dios. Es muy importante cuando nos acercamos a Dios que tengamos estos ejemplos como enseñanza para nosotros. Muy bien, voy a orar para finalizar esta parte, así que cerremos los ojos. Muchas gracias, Padre. Hemos aprendido lo importante de ir hacia el trono de la gracia, hacia tu presencia, con un corazón quebrantado, humilde, reconociendo nuestras faltas, pidiéndote perdón, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos, oh Padre. Necesitamos la gracia del cielo, el don del cielo a Jesucristo en nuestras vidas, el Espíritu de Dios, siempre transformando el corazón de piedra en un corazón sensible, para que entendamos tu palabra y así también la reflejemos a otros, Padre, y que pues nuestro corazón siempre esté alineado con lo que buscas para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.